Buenos días, estimadas y estimados participantes en el módulo sobre pensamiento sociopolítico en América Latina. En la sesión anterior hemos tratado al gran pensador boliviano René Zavaleta Mercado y hemos concluido justamente en el tratamiento de los grandes mitos sociales, de aquellas mitologías colectivas que se convierten en creencias absolutas, muy resistentes al cambio y sobre todo muy reacias a ser puestas en cuestionamiento. Y hemos visto el papel que ha jugado Zavaleta Mercado al reforzar esas creencias populares. Como se trata, estimadas y estimados oyentes, de un tema altamente controvertido, sobre el cual yo no pretendo de ninguna manera tener la razón, ruego a ustedes, por lo tanto, tomar parte activamente e impugnar, comentar, contradecir lo que yo digo. La ciencia avanza solamente si uno critica, complementa los conocimientos que se han acumulado anteriormente. Y este es el caso también de la filosofía política. Por lo tanto, estimados oyentes, yo sería el primer agradecido si ustedes participan activamente con opiniones propias que pueden ser obviamente contrarias a lo que yo digo. Permítanme unas palabras recordatorias del papel de los mitos en el campo sociopolítico. Como en cualquier otro terreno de las actividades humanas, también en el campo muy amplio que podemos llamar sociopolítico, se forman mitologías de gran resistencia, de gran perdurabilidad a través del tiempo y, lo más importante, de un extraordinario número de adherentes. Dicho en palabras simples, mucha gente cree firmemente en la verdad intrínseca de esas mitologías. Ese es el punto por el cual estos mitos concitan el interés de filósofos, sociólogos, politólogos e historiadores. Porque en alguna manera que no se puede cuantificar, por suerte en las ciencias sociales, todavía los seres humanos y nuestras actividades no somos completamente cuantificables, no se pueden cuantificar, decía, y solamente podemos aproximarnos a comprender esos fenómenos. Pero la comprensión no necesita ser falsa. Es decir, el hecho de que no se puedan cuantificar no significa que sea falso lo que se dice acerca de ellos. Aquí tenemos, estimado público, un fenómeno muy interesante en Bolivia y en general en América Latina, que es la construcción de mitos histórico-políticos cuyo representante más notable en la época actual ha sido Eduardo Galeano. Como la filosofía que podríamos derivar de Eduardo Galeano no es el nivel más elevado, es por ello que me he permitido dilatar algo las sesiones anteriores con los teoremas de René Zavaleta Mercado, que está aquí en la imagen, una de las últimas fotografías de 1984 tomadas de él, porque
Zabaleta Mercado, con sus obras, realmente también ha contribuido a la difusión de mitos, es decir, de creencias populares que no están comprobadas empíricamente, pero que pueden ser extraordinariamente populares. La más popular de todas estas creencias, una mitología que comparten muchas sociedades de este mundo, es la idea de la riqueza en recursos naturales que tendría cada nación y naturalmente Bolivia. Esa idea de la creencia en recursos naturales fabulosos en el Alto Perú, estimado público, proviene por lo menos desde la época colonial. Por ello quiero mostrarles aquí en las imágenes la famosa Virgen Cerro o Virgen del Cerro de Potosí, o la Virgen Nacional durante mucho tiempo del Sur, de la cual existen numerosas pinturas estudiadas por esa gran investigadora boliviana que fue Teresa Gisbert. Ustedes ven aquí que se trata de la conjunción de elementos religiosos con elementos terrenales y hasta mineralógicos junto con políticos en una sola escena. Eso es lo interesante y lo que da ese enorme poder al mito de los recursos naturales. Como ven ustedes en las imágenes, estimado público, no hay duda de que hay un poderoso elemento religioso que está aquí representado por la Santísima Trinidad y la Virgen María. Por eso permítanme un instante volver a la imagen para que les muestre detenidamente cómo se construye un mito. Porque este es realmente un ejemplo donde se juntan religión, teología, filosofía, ciencias políticas y creencias populares. En el mejor estilo teológico vemos arriba, estimado público, una representación de la Santísima Trinidad. En el punto superior está la paloma que representa el Espíritu Santo. A la derecha está Dios Padre y a la izquierda Jesucristo, Dios Hijo. Acompañado de algunos santos. Ven ustedes aquí un arcángel arcabucero y aquí el sagrado, un ángel que sostiene el Sagrado Corazón. La Santísima Trinidad, Dios Padre y Dios Hijo, apoyados por las luces, o sea, por la inspiración del Espíritu Santo, están coronando a la Virgen María. Ustedes ven aquí la corona que sostienen Dios Padre y Dios Hijo. La Virgen María se ha fundido con el Cerro Rico de Potosí. Por eso, estimados oyentes, esta imagen es tan elocuente y al mismo tiempo tan importante para el estudio de los mitos sociales. Porque realmente pocas veces en una imagen se consigue esa conjunción de lo social, de lo político y de lo religioso en una sola imagen. Y así es como la inmensa mayoría de la población durante la época colonial, y yo diría, hasta ahora me atrevería a decir, es como se concibe esta situación. En la parte inferior vemos a los grandes potentados. Aquí
al rey de España. Ven ustedes, aquí está el rey de España, acompañado de un dignatario. A la izquierda está un pontífice y un obispo, perdón, un cardenal con el sombrero cardenalicio. O sea, a la izquierda están los representantes de la iglesia, a la derecha los representantes del poder terrenal, en el centro está el mundo, representado por una esfera de color gris brillante, y en el medio, o sea, aquí está el Cerro Rico con los trabajadores, con los socavones, caballos, en fin, con muchas figuras que tienen que ver con el trabajo cotidiano del cerro. La Virgen María está totalmente fundida con el Cerro Rico. El Cerro Rico no es solo el manto de la Virgen, sino que es algo más, es como el cuerpo de la Virgen. La Virgen aquí saca las manos de ese manto e irradia bendiciones. Ven ustedes las rayas de colores claros que salen de las manos de la Virgen, también de la cabeza de ella, y radian lo que podríamos llamar bendiciones o iluminaciones para la sociedad. Y aquí otros símbolos como el sol y la luna. En fin, es un cuadro lleno de simbolismo. Pero aquí lo importante es señalar que la riqueza del Cerro de Potosí, esa riqueza está de alguna manera bendecida y ligada, vinculada a la religión y a la política, dando claramente a entender que Dios bendice al Cerro Rico, bendice a la Virgen, corona a la Virgen, pero al mismo tiempo bendice la riqueza intrínseca del Cerro Rico, y también, obviamente, la bendición llega a los representantes de los poderes terrenal a la derecha y espiritual a la izquierda. Es decir, un todo, estimado público, un todo donde se juntan todas esas cualidades. Aquí un detalle, agrandado un poquito la parte central, o sea, la parte de la coronación, porque la coronación significa al mismo tiempo que esto está bien visto por los ojos de la religión y de la iglesia. Dicho de otra manera, la explotación del Cerro Rico es algo que es grato a los ojos de la iglesia y de la religión. Sobre este tema se han pintado varios cuadros, lo cual nos da una idea de la importancia del motivo subyacente. El motivo subyacente es solamente uno: la riqueza y la explotación del Cerro Rico es algo grato, algo querido por Dios y por su iglesia. Aquí en la imagen de la parte derecha, que es una imagen posterior, vemos algo similar. El Cerro Rico está un poquito más puntiagudo, pero igualmente la Virgen está en el centro superior del cerro y está bendiciendo las muchas actividades potosinas. Aquí se ve más claramente el trabajo de socavones, caballos, transporte, en fin, todo lo que está unido a la explotación del cerro. Aquí vemos personajes civiles. Aquí a la derecha inferior, el donante del cuadro que se ha hecho fotografiar, probablemente uno de los azogueros o mineros ricos de Potosí,
Y a la izquierda siempre aparece la fuerza espiritual, o sea, un arzobispo, un cardenal, gente que representa de alguna manera a la iglesia. Y arriba, otra vez, la Santísima Trinidad, Dios Padre, el Espíritu Santo en el centro, y Dios Hijo, Jesucristo. Y todos ellos naturalmente ven con buenos ojos, bendicen esa actividad. ¿Qué significa, por lo tanto, este mito, estimado público? Este mito que, según algunos autores, persiste hasta hoy de manera secularizada, o sea, se lo ha liberado del componente religioso en la mentalidad boliviana. Este mito significa que el país es muy rico en recursos naturales, que el subsuelo está bendecido por Dios, porque ese subsuelo incluye no solamente minerales, sino hoy diríamos petróleo, gas, litio y lo que esté de moda. En estos cuadros de los siglos XIX, nada del petróleo y del litio, pero ya se sabía de la importancia del subsuelo. René Zabaleta Mercado, como les conté en la sesión anterior, es el que ha propuesto la idea de que la nación boliviana debe su origen a Potosí. Hay varias expresiones que he citado sobre la importancia que Zabaleta atribuye al Cerro Rico de Potosí y a Potosí como esencia, es decir, como el núcleo organizador de la nación boliviana. Eso es lo importante, estimado público, porque evidentemente Zabaleta Mercado ha dado su contribución a este mito. Es decir, él no ha criticado este mito fundador de la nación boliviana, sino que él realmente ha usado el mito para construir sobre ese mito la idea de que hay que desarrollarnos en base a las fuentes de minerales del país. Hoy en día, ustedes tal vez ni siquiera han escuchado algo sobre la importancia de los hornos de fundición, que fue a mediados del siglo pasado uno de los grandes temas de la alta política del país. Zabaleta Mercado, como una parte importante de la izquierda, era partidaria de la construcción de altos hornos de fundición para no exportar minerales en bruto, como es en parte hasta hoy todavía, sino exportar minerales con un valor agregado, que es el haberlos limpiado de toda impureza y exportar, por ejemplo, barras o barrillas de estaño, tungsteno, etcétera, en forma limpia, con un valor superior al del mero mineral. La ideología que estaba atrás y que ha sido compartida por Sergio Almaraz, Zabaleta Mercado y otros, era que el imperialismo quería mantener a Bolivia como productor exclusivo de materias primas y quería evitar la industrialización de Bolivia, la industria pesada, que debía partir de los hornos de fundición para luego construir una industria pesada. Les he comentado, y quiero repetir esto por su enorme importancia, estimado público, Zabaleta Mercado de alguna manera no estuvo solo cuando se refirió
despectivamente a Paraguay como paísillo agrícola o a la Argentina como una semicolonia gorda, semicolonia agraria gorda, dando a entender que lo único respetable eran los países que tenían una industria pesada clásica, como la Unión Soviética, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y que Bolivia debía dar los primeros pasos en esa dirección. Hay muchos escritos de Zabaleta Mercado y también de otros autores políticamente importantes de esa época que insisten en la necesidad de la industrialización de Bolivia. Y mejor aún si es un paso hacia la industria pesada, la construcción de maquinarias, de complejos industriales, la llamada industria industrializante, donde se pasa de la mera fundición de metales a la construcción de maquinaria. Esa era la visión que tenían estos pensadores. Y esta visión, estimado público, es importante para nosotros, estudiantes de filosofía, porque se conecta con una muy clara concepción de filosofía política que dice la meta natural de un desarrollo bien organizado y bien ejecutado es la construcción de una industria industrializante, de una industria pesada que nos haga comparables a las grandes potencias de su época, salvando obviamente las distancias. Pero Bolivia debía ser un país con una industria pesada. Se empezaba con los hornos de fundición y se debía llevar la senda que llevaba claramente a la industria del más alto nivel. Ese sueño, estimado público, ha sido, aunque les parezca a ustedes hoy muy raro, ha sido el sueño de pensadores tanto de la izquierda como la derecha durante mucho tiempo. Todavía hoy probablemente hay algunos resabios, por ejemplo, del Partido Comunista o de ideas similares, que creen en la importancia de ese desarrollo, que no debe ser un desarrollo de servicios, solamente de exportación de materias primas, sino que debe ser un desarrollo conducente a una industria respetable. Ahora bien, el problema, estimado público, es que esa ideología de la industrialización masiva, esa ideología no estaba avalada por el desarrollo de muchas naciones. Muchas naciones exitosas a nivel mundial, entre las que tienen, por ejemplo, hoy los índices de ingreso per cápita más altos del mundo, son países que exportan materias primas, como Arabia Saudita, para no mencionar a muchas otras naciones exportadoras de productos energéticos. Por lo tanto, la idea de que todas las naciones deben realizar el mismo recorrido que realizó en pocas décadas la Unión Soviética bajo Stalin es una idea que hoy ha caído en descrédito, pero que en la época de René Zabaleta Mercado era una idea extremadamente importante. El mérito del filósofo Guillermo Frankovich, que está aquí en la imagen, el mérito de él consiste en haber demostrado
que había un mito de larga duración, un mito muy persistente que apoyaba esta idea y que ese mito era el de los recursos naturales extremadamente abundantes en Bolivia. Aquí tenemos, estimado público, una muestra del volumen de don Guillermo Francovich sobre los mitos profundos de Bolivia, donde esta idea, como creo haberles dicho, está esbozada, pero no desarrollada adecuadamente. Esto es importante, estimado público, y es por ello que yo no necesariamente les recomiendo la lectura de Francovich, porque solamente el primer capítulo de este libro trata sobre ese tema. Luego el libro es un libro lamentablemente de calidad muy dispar. El libro contiene hasta pequeñas obras de teatro y cosas similares que no tienen que ver con nuestro tema. Pero él ha sido uno de los primeros en llamar la atención sobre esos mitos profundos. El otro ha sido el gran historiador de origen cruceño llamado Gabriel René Moreno, de cuya obra nos vamos a ocupar en la próxima sesión. De todas maneras, lo interesante del pensamiento boliviano, estimados oyentes, es que ha existido siempre una actitud política tendiente a la construcción de mitos y simultáneamente una tendencia crítica dedicada al análisis de esos mitos. Por lo tanto, nunca ha habido una unanimidad de pareceres en la conciencia intelectual boliviana. Y yo creo que esto es uno de los mejores elementos de la cultura política boliviana, que es la pluralidad de ideas. Y un gran representante de esa pluralidad es, como les dije al final de la sesión anterior, es Guillermo Francovich, que ha sido calificado por Fernando Molina como el gran racionalista boliviano. El gran racionalista, o sea, aquel que no cree en mitos y que más bien insiste en que todo mito, toda expresión popular, toda ideología, toda concepción política pase, estimado público, por el tamiz de la crítica y del análisis. Esa es la gran idea de Guillermo Francovich, como lo dice Fernando Molina, el gran racionalista boliviano. Ese racionalismo lleva, obviamente, y ustedes pueden criticar eso, lleva a un cierto escepticismo. O sea, lleva, estimado público, a dudar de todo. Eso es lamentablemente inevitable en la historia del pensamiento. Pero ese dudar del todo no significa descartar todo, significa solamente cuestionar lo que se ha hecho. Cuestionar, por ejemplo, estos mitos de gran alcance social, mitos que no sirven necesariamente para avanzar en la construcción de un pensamiento crítico. Gabriel René Moreno, en su obra Los últimos días coloniales del Alto Perú, nos muestra también algunas derivaciones y efectos complementarios de este mito de los grandes recursos naturales.
Tampoco recomiendo la lectura del libro Los últimos días coloniales del Alto Perú, sino a especialistas, porque para nuestra mentalidad actual es un poco repetitivo y para la gente joven, siempre muy apurada, es naturalmente un poco aburrido. Pero él, que recolectó material documental de primera mano en sus visitas a Sucre, él recopilaba volantes, escritos, cartas, epístolas, en fin, todo material que provenga de épocas pasadas. Él logró juntar una apreciable cantidad, sobre todo de volantes escritos a mano, no había imprenta todavía, que según Gabriel René Moreno nos dan una idea también sobre la mentalidad prevaleciente en La Plata, o sea, en Sucre, antes de 1809. Y ahí viene la idea, estimado público, de que los agentes externos son los causantes de los males nacionales. Esa idea de los agentes externos está profundamente anclada en el imaginario popular. En 1809, nos dice Gabriel René Moreno, una buena parte de la población creía, por ejemplo, que los agentes externos estaban afilando sus uñas y garras para apoderarse de las ingentes riquezas que se suponía que contenía el subsuelo alto peruano. O sea, esa idea es muy antigua, estimado público. Y en la caricatura que está en la imagen aquí, nos ilustra sobre cómo piensa una parte, por lo menos, de la población sobre esta temática. Entonces, aquí tenemos a una caricatura del imperialismo. Ustedes ven en el centro de la imagen un hombre blanco con un sombrero típico con la bandera americana, pero las estrellas de la bandera americana se han convertido en calaveras, o sea, en signos de la muerte. Y por lo tanto, esta cultura representativa del mundo del norte es la cultura de la muerte. Esta cultura de la muerte está combatida por los esforzados brazos del pueblo. Aquí está el pueblo combatiendo al imperialismo, ya le ha logrado sacar un diente. Es decir, ha logrado romper uno de los instrumentos, como las uñas y las garras, son metáforas que indican los instrumentos de dominación y de explotación. Además, aquí está la imagen de una rata que ante el peligro de la victoria popular abandona al imperialismo. Ven los traidores, la clase alta tradicional, los varones del estaño, todo lo que representaba estos traidores al pueblo abandonan al imperialismo en el momento en que parece que va a sufrir una derrota. Aquí está, estimado público, lo que dice la caricatura: fuera el imperialismo. Pero aquí hay una expresión mucho más interesante de claro origen religioso. Solo el pueblo salva al pueblo. Salvar, redimir, es decir, tratar de preservar algo para la vida eterna o para la vida más larga del futuro es obviamente un término de origen religioso. Y aquí esta caricatura nos quiere decir que solo el esfuerzo popular
es el que logrará redimir al propio pueblo. No por el esfuerzo de una élite de iluminados, sino por el esfuerzo de todo el pueblo. ¿Ven? Ustedes aquí una expresión un poquito diferente a la que usaban los partidos tradicionales de la izquierda, como el Partido Comunista y las fracciones trotskistas, que apelaban naturalmente a la función direccional, o sea, a la función de guía de los partidos. En cambio, aquí se dice que solo el pueblo, que está representado aquí por los brazos de diferentes etnias, solo la acción del pueblo es la que va a salvar al pueblo, no la acción de unos iluminados, de unos partidos. Pero lo que muestra esta imagen, esta caricatura, que era una caricatura, estimado público, escrita sobre una pared, era una cosa enorme, nos quiere indicar, estimado público, de que este imperialismo acechaba contra los recursos naturales que estaban aquí adentro. O sea, aquí adentro estaban los recursos naturales. Al final de la última sesión, reitero esto por la enorme importancia, les he mostrado lo que decía Fernando Molina en su libro sobre los recursos naturales. Y él decía que los recursos naturales son algo más que los propios recursos. Hay algo más. Y ese algo más, estimado público, de los recursos naturales es el aspecto emotivo que está unido a los mismos. Y ese aspecto emotivo es el núcleo de la problemática actual. Es la idea de que estos recursos naturales, el litio, el gas, el petróleo, el estaño, el caucho, la plata, bien administrados, nos van a llevar a la prosperidad cultural y que de esa prosperidad cultural solo deben ser beneficiados los hijos legítimos del país. Esa idea está ya desde la época colonial. O sea, como lo ha mostrado Gabriel René Moreno, había la idea de que los extranjeros de todo tipo no debían participar en las riquezas, sino solo los hijos legítimos del país. Y como no todos pueden trabajar como mineros, la idea es que unos cuantos trabajen sacrificadamente en la mina, pero que todos gocen, todos tengan acceso a esa riqueza producida. Como varios investigadores, empezando por Guillermo Frankovich, nos han señalado, el mito de los recursos naturales está siempre ligado, estimado público, al mito del maná que les he comentado también en la sesión anterior. Por su importancia, solo reitero el núcleo. El maná es algo que llueve sobre todos los hijos legítimos del país, llueve de manera democrática, todos reciben un poco, pero al mismo tiempo, estimado público, no hay que hacer para la mayoría de los habitantes ningún esfuerzo. Los hijos legítimos del país, solo por serlo, por ser los hijos legítimos del país, tienen el derecho de recibir los beneficios que se deriven de los recursos naturales. Entonces, como muchos pensadores en toda América Latina han explicado aquí, por ejemplo, Roberto Lacerna, Fernando Molina, etcétera, aquí lo que hay es una llamada batalla redistributiva
activa para apropiarse de los resultados positivos de los recursos naturales. Tal vez ustedes han escuchado hablar del 11% de las regalías petroleras que consiguió el departamento de Santa Cruz después de décadas de lucha, hace 60 o 50 años, esa conquista del pueblo, ¿no? Que todo el departamento recibe 11% de los recursos provenientes del petróleo como algo de derecho propio de todos los habitantes del departamento. Esa idea general de que todos los hijos del país deben recibir su parte, así sea de manera indirecta, por ejemplo, mediante la construcción de infraestructura, de escuelas, etcétera. Es una idea general, es una idea universal en este nuestro pequeño planeta. Pero aquí tiene elementos religiosos, es decir, hay una obligación religiosa prácticamente de repartir esos recursos naturales. Es por ello, estimado público, que la Virgen Cerro aquí bendice a la población. Ustedes ven en las diferentes imágenes, se repite la imagen de las manos que bendicen a la totalidad de la población. Porque este es un elemento de muchas culturas, no solamente aquí en el Alto Perú y Bolivia, sino en muchas culturas ha habido esa idea generalizada de que realmente todos tienen que recibir su justa parte solamente por pertenecer al pueblo. Por lo tanto, la bendición de la Virgen Cerro debe llegar a todos. Y en términos secularizados, es decir, no religiosos, convertidos a términos mundanos, eso significa lo secularizado, esa idea fue adoptada por el Partido Obrero Revolucionario, por el Partido de la Izquierda Revolucionaria, PIR, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, sobre todo en la propaganda muy exitosa que estos partidos propalaron entre 1940 y 1960. Quiero mostrarles muy rápidamente una de las llamadas conquistas de la Revolución Nacional, alabada en todos los términos por René Zavaleta Mercado y casi todos los tratadistas posteriores. Me refiero a la estatización o nacionalización de las minas en octubre de 1952, que se realizó por dos motivos. El primer motivo, estimado público, era la expropiación de esos enormes excedentes que se creía que los varones del estaño sacaban del país y lo disfrutaban en el exterior. Entonces se pensó, con una lógica que tiene algo de racional, que esos recursos debían quedarse en el país. O sea, los dividendos de las grandes empresas mineras debían quedarse en el país y servir para el desarrollo del mismo. Reitero, no hay duda de que es un argumento que tiene un núcleo racional. Y es una de las ideas más populares en toda América Latina, una idea que nos dice los consorcios extranjeros explotan a los países latinoamericanos, les succionan de sus entrañas lo más sagrado, que es la riqueza, y se la llevan al exterior.
Este es también uno de los núcleos de obras muy populares como Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, o en la obra de Jorge Abelardo Ramos, o en muchas otras muy similares. Venas abiertas significa que ha habido un tajo en las venas, o sea, en la esencia, en lo más profundo del cuerpo latinoamericano, y que por ahí, por esas venas abiertas, se succionan las riquezas naturales que van a parar para potenciar, fructificar a sociedades externas. Por lo tanto, aquí tenemos, estimado público, uno de los elementos centrales de todo el pensamiento sociopolítico latinoamericano. O sea, la idea de que desde octubre, como dice Galeano, de 1492, la América Latina está succionada, perforada, explotada, expoliada por agentes externos que a través de esas venas abiertas se roban las riquezas del país que podrían favorecer al desarrollo interno. ¿Por qué digo que es un mito? El MNR obtuvo su enorme popularidad por propagar la necesidad de esa reforma, de esa nacionalización de las minas, que se realizó el 31 de octubre de 1952. Y entonces se pensó, me atrevo a decir ingenuamente, que los dividendos de las grandes empresas se iban a quedar en el país y iban a servir al desarrollo de toda la sociedad boliviana. ¿Y por qué es un mito? Porque la empresa que administró las minas nacionalizadas en octubre de 1952, la Comibol, Corporación Minera de Bolivia, que además se estableció en las antiguas sedes de la compañía Patiño, aquí en La Paz, en la avenida Mariscal Santa Cruz, y de la Ramallo, en la avenida Camacho. Esa enorme empresa, que durante décadas fue la empresa más grande, económicamente hablando, de Bolivia, nunca, estimado público, salió a partir de enero del 53 de las cifras rojas, o sea, de hacer déficit. En una palabra, de no contribuir con esos pretendidos excedentes al desarrollo del país. No voy a abundar en este tema que pertenece a las ciencias económicas y también a la politología, pero quiero simplemente recordar a ustedes un hecho histórico. A partir de 1952-53, cuando se realizó esta notable reforma del MNR, aplaudida por René Zabaleta Mercado, por Sergio Almaraz y por todos los izquierdistas, estimado público, nunca hubo ese flujo de dividendos que se hubieran quedado en el país y que hubieran podido servir para que todos los bolivianos viviesen mejor y para fundar notables industrias alternativas. Ustedes pueden arguir lo contrario y decir que esos dividendos fueron, por ejemplo, a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que esos fondos fueron utilizados para la apertura del Oriente, para la construcción de las vías férreas y carreteras Cochabamba-Santa Cruz y Acuiba, etcétera, etcétera. Obviamente se puede arguir, pero un estudio detenido que no pertenece al campo de la filosofía sobre el destino de esos fondos nos muestra algo muy importante.
Desde un primer momento, Comibol funcionó deficitariamente. Es decir, no habían esos míticos ingresos que hicieron las gigantescas fortunas, sobre todo la de Patiño. La mayoría de los ingresos que tenía, evidentemente, la familia Patiño, y que para un país pequeño como Bolivia eran míticos, fabulosos. Esos ingresos, estimado público, también venían de las muy inteligentes inversiones que Patiño hizo en minas de Malaya, Birmania, Nigeria, las fundiciones que él compró en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Porque ya durante los años 30 y 40, los costos de explotación del estaño boliviano eran mucho más altos que los costos de explotación, sobre todo del estaño de los países de Asia Sudoriental, Birmania, Tailandia y sobre todo Malaya, que era estaño aluvial. O sea, no se necesitaba perforar socavones, hacer grandes obras de ingeniería como en Yayagua, siglo XX, etcétera, sino que bastaban dragas recolectoras con muy poca mano de obra para sacar el estaño de la arena de los ríos en Malaya, Tailandia y Birmania. O sea, después de un primer momento que duró más o menos unos 20 años de una muy buena producción en Bolivia, realmente los costos de producción aquí eran cada vez más caros y los dividendos fabulosos, fabulosos, se iban reduciendo constantemente. Además, hay que reconocer que la administración, que siempre es un punto muy importante de las empresas mineras, fue excepcionalmente corrupta en el plano ético e ineficiente en el plano técnico en lo que respecta a las minas de la Comibol. Desde un primer momento, estimado público, la Comibol no pudo aportar esos famosos dividendos, esas fortunas, etcétera, etcétera, para el desarrollo boliviano. Esa es la triste realidad. Pero eso, o sea, la realidad, lamentablemente nunca ha debilitado al mito. Sigue existiendo el mito de los enormes recursos mal empleados de Bolivia. Aquí el señor Sotomayor nos quiere decir algo. Por favor, señor Sotomayor, adelante. Una consulta, estimado doctor. Quería, si por favor nos podrías referenciar el libro o la bibliografía a la cual podemos contar para esta realidad económica que habría atravesado Comibol y cómo enfrenta al mito que nos comenta. Con mucho gusto. Mire, han aparecido muchos estudios en los años siguientes al 52 sobre el manejo de las minas. Justamente a partir de ese entonces, la única editorial seria que había en Bolivia, los Amigos del Libro, de Werner Guttentag, produjo una serie que se llamaba Mito y Realidad de la nacionalización de minas, Mito y Realidad de la reforma agraria. Es una serie muy interesante que produjo unos 10 volúmenes contraponiendo la realidad siempre muy dura frente a las esperanzas, es decir, a los mitos que se produjeron sobre la misma. Amado Canelas, un escritor hoy totalmente olvidado, es el que escribió el libro Mito y Realidad de la nacionalización de minas,
que en su época fue probablemente el libro más leído. Me refiero a los años entre 1952 y 1956, la primera presidencia de Víctor Paz Esterzo. Pero aparte de ello, va a encontrar usted muchos detalles interesantes en los libros del historiador norteamericano Herbert Klein, que ha dedicado su vida a estudiar problemas bolivianos, no solamente políticos, sino también económicos. Y en 1980, él publicó su libro Resumen, que es la historia de una sociedad multiétnica. Existe traducción en español, publicada aquí en Bolivia. Y en este compendio histórico, él tiene un capítulo sobre las esperanzas y las realidades que estaban vinculadas al proceso de las minas. Ahora, señor Sotomayor y estimados oyentes, lo interesante es ver cómo el propio MNR vio hacia el fin de su periodo, hacia 1964, cómo vio esta realidad. Y eso se refleja también en la obra de René Zavaleta Mercado. El estimado público y lo mismo que Sergio Almaraz, hacen una que podríamos llamar modificación de las justificaciones de la estatización de minas. Las justificaciones ya no hablan tanto al final del periodo del MNR en torno a los dividendos que se iban a usar para el progreso patrio, sino sobre una actitud de soberanía nacional. Entonces, lo que ellos ponen en primer lugar es la idea de que con la nacionalización de las minas, Bolivia habría adquirido la soberanía nacional, es decir, el derecho a explotar y dirigir el desarrollo del país de acuerdo a las propias necesidades bolivianas y no más según las necesidades de los compradores del estaño y de los minerales bolivianos. Es decir, en una palabra, la estatización de las minas no habría sido importante por los dividendos fabulosos que nunca llegaron, sino porque la estatización habría posibilitado las decisiones soberanas nacionales sobre el desarrollo del país. Lo cual es, como ustedes ven, una transposición muy interesante de algo material, cuantificable, como son los dividendos, los fondos, a algo ideal, difícil de medir y por ello también difícil de criticar, como es la soberanía nacional, que suena obviamente muy bien. El concepto soberanía nacional, igual que dignidad, identidad, son conceptos que suenan muy bien en lo que podríamos llamar la mentalidad general del país. Es decir, son palabras casi sagradas. Y estas palabras casi sagradas no pueden ser cuantificadas, no pueden ser discutidas racionalmente. Hay que tener una especie de empatía, es decir, de simpatía a priori por estos conceptos, soberanía, identidad, dignidad, que no pueden ser demostrados cuantitativamente y por lo tanto, al contrario de dividendos, no se puede decir cuál ha sido en el fondo esa ganancia que ha tenido Bolivia con la estatización de minas. Si no hay los dividendos
que pueden ser cuantificados y demostrar dónde se usaron, cuántos llegaron, a dónde fueron, etcétera, etcétera. Entonces, la argumentación muy astuta, eso reconozco yo, muy astuta, que pasa de los dividendos para el progreso a la soberanía nacional sobre el destino, que es una cosa que todos quieren, pero que no se puede explicitar claramente, muestran la construcción de un nuevo y exitoso mito. Y ese mito de la soberanía nacional, o sea que la nación puede disponer sin consultar a agentes externos sobre su propio desarrollo, como decía Zabaleta, la construcción de una industria pesada que el imperialismo nos quiere impedir, etcétera, aunque no hay ningún dato empírico que diga que el imperialismo estaba en contra de que se construya aquí una industria pesada. Todo eso, estimado público, pertenece al campo de la ideología, muy cercano al campo de los mitos, de la mitología, porque son cosas muy sentidas, muy apreciadas por la población, pero que no pueden ser demostradas con números, no pueden ser demostradas con hechos. La ganancia de la identidad, la construcción de la dignidad, la edificación de la soberanía, todo eso suena muy, muy bien, pero no se lo puede cuantificar claramente y por lo tanto siempre estos conceptos van a tener éxito en la conciencia colectiva nacional, aquí y en todos los países del mundo. Como me imagino que entre los distinguidos oyentes hay algunos que se van a dedicar a la vida política, yo les aconsejo, es un consejo que está en el núcleo también en Maquiavelo, que ustedes argumenten en base a esos conceptos gelatinosos, pero que tocan las fibras íntimas de la mentalidad colectiva, soberanía, identidad, dignidad, y que no argumenten con cifras que uno puede equivocarse, que pueden salir contrarias a las que uno dice, etcétera, que no argumenten en una palabra con cosas concretas, tangibles, sino que ustedes usen sus habilidades retóricas, sobre todo utilizando conceptos gelatinosos, pero extraordinariamente populares y sentidos por el alma de la nación como importantes, aunque no se los pueda definir claramente como identidad, soberanía, dignidad. A propósito, estos tres conceptos son el título de la revista mexicana más popular en ciencias sociales. Obviamente porque tocan fibras emotivas profundas de la mentalidad colectiva, mucho más que cualquier estudio crítico, que son aburridos, profundos y por lo tanto de poco uso práctico. Entonces yo les aconsejo que ustedes siempre acudan a las fibras emotivas internas de la mentalidad colectiva y que toquen esas fibras de una manera conveniente a los intereses de ustedes. En una palabra, yo les aconsejo, si es que se dedican a la política solo bajo esa perspectiva, que ustedes usen maquiavélicamente todos aquellos instrumentos que desde hace milenios utilizan los políticos para embaucar a las masas y que ya han sido estudiados en la Grecia clásica, cuando Alcibíades logró ser extraordinariamente popular, siendo un demagogo que lamentablemente condujo a Atenas a su desgracia, pero con el voto absolutamente legítimo de la mayoría de la población.
Entonces, estimado público, lo que yo quiero mostrarles, o lo que quise mostrarles en esta primera sesión, es simplemente la enorme importancia y la solidez, o sea, el carácter realmente sólido de los mitos populares, por más que su base empírica sea deleznable. Eso es lo que no interesa a la mayoría de la población. Lamentablemente, a la mayoría de la población le es indiferente un estudio detallado sobre, por ejemplo, cómo fue la mala administración de Comibol, por qué se hizo el plan triangular, ya poco después de la nacionalización de las minas, por qué hubo déficit. Todo eso interesa muy poco. Lo que interesa es que esos varones chupasangres, Hochschild, Aramayo y sobre todo Patiño, cómo esos tipos fueron expropiados. Eso es algo que también ha sido muy, muy popular entre las clases medias y altas. No ha sido algo exclusivo, llamaríamos, de las clases populares. No, la envidia, los recelos o simplemente el no pertenecer a los círculos que estaban cerca de Patiño, Hochschild y Aramayo eran muy grandes en las clases medias y altas, muy, muy grandes. Quiero contarles solamente un detalle anecdótico, pero que de alguna manera nos muestra la mentalidad prevaleciente en Bolivia. En los primeros años de la década de 1930, creo que 1930 o al comienzo de 1931, el hijo mayor, el único varón de Simón Patiño, Antenor Patiño, se casó con una princesa española, con María Cristina de Borbón, duquesa de Durcal, en una ceremonia en la que el propio rey de España de ese momento, Alfonso XIII, actuó de padrino. En esa época todavía pertenecer a la familia real española era algo de enorme prestigio internacional. Fue naturalmente la boda del año a nivel mundial. En esos mismos momentos se estaba terminando la construcción del Palacio de Portales en Cochabamba, donde Simón Patiño quería pasar los últimos años de su vida. ¿Y cómo? Estimado público, en Cochabamba, en la Cochabamba de 1930, que era una ciudad todavía muy provinciana y muy pueblerina, no habían grandes clubes sociales, clubes deportivos, había sola y exclusivamente algo que existe todavía hoy, pero muy disminuido, el club social en la plaza central. Y Patiño, ingenuamente, sabiendo que iba a venir a Bolivia y que la única posibilidad de compartir momentos con gente de su calidad social y económica era pertenecer al club social, él pidió el ingreso al club social. Y ese ingreso le fue denegado por la clase alta cochabambina, la clase alta cochabambina, con el argumento de que él era un cholo desconocido en Cochabamba. Entonces, ven ustedes aquí cómo es o cómo era la mentalidad también de la clase alta, que no necesariamente era una clase que estaba aliada 100% a los varones del estaño. El presidente del club social que firmó ese curioso mensaje, que le dijeron a Patiño, usted no puede pertenecer por ser un cholo desconocido entre nosotros, estaba firmado por el padre de uno de los dirigentes más famosos del MIR, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, para que vean ustedes que esa clase alta es también una clase provinciana
pueblerina, pero también una clase que tiene y tenía siempre intereses plurales, diversos. No era una clase que estaba totalmente a las órdenes de Patiño y Aramayo. Eso simplemente no corresponde a la verdad histórica. Vamos a terminar, estimado público, este capítulo dedicado a los mitos, mencionando, perdón, el señor Sotomayor nos vuelve a decir algo, por favor, adelante. Sí, profesor, una incógnita, ¿no? Que tiene seguramente enorme debate es preguntarle si usted cree que este mito que nos han descrito, que se contrapone a la realidad de la nacionalización de las minas, se habría como un fenómeno cíclico repetido con el tema de los hidrocarburos y el gobierno del MAS. Sí, sí, ¿Cree usted aquello? Sí, seguramente. Son creencias poco estudiadas, porque lamentablemente lo digo en forma clara, las ciencias sociales en Bolivia, como en toda América Latina, parcialmente, eso está cambiando por suerte, se dedican a fomentar esos mitos sociales de gran alcance social y sobre todo de gran popularidad. Los males del país o de todos los países tienen que ver con esas sombrías fuerzas externas de agentes imperialistas que lo único que quieren es explotar a las sociedades. Eso existe, evidentemente, señor Sotomayor. Sería una absoluta tontería no reconocer que hay agentes externos que quieren obviamente llenarse los bolsillos. Es lo más normal del mundo, siempre ha habido en toda la historia de la humanidad, pero no es la causa única de los males del país. No es, como lo señaló Gabriel René Moreno, el único motivo por el cual las cosas no funcionen como uno quisiera. Siempre la realidad es mucho más compleja y siempre hay muchas causas contendientes, o sea, causas, motivos que entre sí compiten, que tienen que ver con el subdesarrollo del país. Por ejemplo, en el caso boliviano, una naturaleza muy complicada, un país muy montañoso, costos de transporte muy altos, tierras agrícolas muy malas, salvo la región alrededor de Santa Cruz. Es decir, hay muchas razones plurales para pensar que el subdesarrollo o el desarrollo insuficiente tienen naturalmente diversos responsables y no siempre esa tendencia muy humana a creer que el otro, no nosotros, el otro, los otros son los responsables. Y esos mitos de amplia difusión tienen que ver también hasta hoy. En los países árabes, por ejemplo, se cree firmemente que la expulsión de las empresas extranjeras han sido las causas del éxito económico de esos países. Cuando las empresas extranjeras tal vez no son ahora las propietarias de los yacimientos, pero son las que comercializan absolutamente todo. Lo cual es el caso de Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos, etc. Es decir, el ser humano normal, no los estudiantes de ciencias políticas, el ser humano, no los estudiantes de filosofía, el ser humano normal tiende a simplificar para tratar de comprender una situación compleja. Eso es lo más humano. El señor Rosendo Portillo nos quiere decir algo. Buenas tardes, doctor. Bueno, siga. Exactamente. 3 minutos ya va a ser buenas tardes. Doctor, en la aplicación que usted da, y completamente en lo que llaman los 3 varones del estaño, yendo por, diría, antigüedad, Patiño, Joshi y Aramayo, que es el tupiceño que tenía una mina y hasta ahora existe en poder de la Conmebol de Uyuni, un poco más al norte.
Mi pregunta es la siguiente, doctor. La creación de la minería, obviamente, Patiño llega a Uncía, a la provincia de Bustillo, del departamento de Potosí, en 1900 y alguien le vendió unos terrenos para que luego él llegue y obviamente tuvo un gran problema con los campesinos, no lo dejaron entrar y él fue con su señora y su hijo. Pero de todas maneras entró. Actualmente esa mina no está funcionando, pero tiene ahí un complejo de información minera, un museo de Patiño en Miraflores. Lo han hecho los residentes de Uncía y demás. Mi pregunta es la siguiente, doctor. En función de los tres, porque no lo tomo en cuenta Hochschild porque ha sido un elemento judío que él tenía los contactos con las personas o las empresas que podían comprar el mineral que producía la Salvadora y también en el otro lado de Aramay. Él se dedicó prácticamente, como dicen ahora las comercializadoras, que han crecido bastante en el tema minero, porque los cooperativistas que son las hormigas que entran, salen, sacan y no sacan ningún bien a la minería, pueden vender su producto ahí a las comercializadoras. Patiño o Hochschild, perdón, era eso en sí, en la cuestión minera. Pero mi pregunta es la siguiente, doctor, la infraestructura que usted menciona, porque después viene el 1952, la revolución del movimiento nacionalista revolucionario, y en eso sí que estoy seguro de que todos los movimientos que hay de tipo político siempre terminan un poco mal y desangrando a Bolivia, ¿no? Eso está ahí. La infraestructura que tenía Patiño, que más o menos en unos 10 años construye un imperio que directamente es conocido en Europa, y la Comibol lo único que hace es usufructuar todo el complejo de minería que tenía Patiño, que funcionaba en Yayago, en Catavi, siglo XX, Uncía y hasta Huanuni, que es ahora la empresa minera Comibol, que dicen que es muy productiva. Se podrá llamar el tema de nacionalización, doctor, cuando Patiño tenía la empresa La Salvadora, Bolivia tenía bastantes ingresos de la cuestión minera, ¿no? Porque él además había hecho infraestructura que nunca había en toda Sudamérica. Hay unos 2 tanques que están ahí en Miraflores, que solamente han fabricado en Malasia, 3 para todo el mundo. Entonces, una consulta en es decir, ¿resultó la nacionalización de las minas, doctor, o en poder de los famosos varones del estaño había más producción y además mayor cantidad de ingresos? No voy a entrar en la cantidad, pero la pregunta es esa, si es que las nacionalizaciones de los movimientos resultan o en su defecto perjudican, doctor. Yo creo que usted ha hablado de la parte de economía, obviamente corresponde a otro quehacer de la sabiduría, pero en sí, en el tiempo que usted ha visto esto y nos ha explicado, la pregunta es esa, doctor. Muchísimas gracias, señor Portillo. Muy gentil por su importante pregunta. En realidad usted ha tocado varios temas simultáneamente y algunos que son económicos escapan a mis modestísimos conocimientos en el campo exclusivo de la filosofía política. Primero, ha mencionado usted la labor relativamente desconocida del tercero de los grandes varones, que fue Mauricio Hochschild. Pero yo le quiero decir que actualmente hay varios estudios, no necesariamente reivindicativos, pero estudios que tratan de mostrar las muchas actividades de Hochschild en Bolivia
y sobre todo también su involucramiento político. En la editorial El País de Santa Cruz ha aparecido un libro del historiador boliviano León Viver sobre la vida de Hochschild y sus muchos y muy diversos negocios. Era un hombre tal vez tan brillante como Patiño en el campo de los negocios. Y luego han aparecido también novelas sobre la vida de Hochschild. Son, yo diría, muy interesantes para complementar nuestra visión del mundo. La novelista paceña Verónica Ormachea, en su novela Los Infames, traza una figura que está tomada de Hochschild en los años 39 al 46, que es muy, muy interesante. Es decir, el involucramiento de Hochschild con los presidentes Bush y Villarroel, que ambos le tenían relativamente poca estima, por no decir que lo llevaron casi al fusilamiento. Hochschild no ha sido solamente un rescatador. Leyendo a Viver uno se da cuenta que era una cosa mucho, mucho más amplia. Cuando se cerraron las minas de plata del sur del país y se creó la llamada empresa unificada, Hochschild fue el que tomó a su cargo, el que compró esas empresas y les dio un poco de nueva vida, explotando al lado de plata otros minerales, otros metales que en su momento fueron muy importantes, también para cuestiones bélicas, tungsteno, antimonio, bismuto, que hoy han caído en decadencia por los altos costos de la producción. Es decir, la vida de Hochschild ha sido algo más que la de un rescatista. En la segunda parte de su intervención, usted hace una importantísima pregunta que, como yo no soy economista, no la puedo responder claramente, solamente me puedo aproximar a una respuesta. Yo diría, señor Portillo, que la nacionalización de minas en Bolivia no funcionó y que deberíamos haber dejado las minas en propiedad privada porque por lo menos iban a pagar sus buenos impuestos, como pagaron hasta el octubre del 52. Y como es el caso de la minería en Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, es decir, Argentina, Chile, países similares en la explotación minera a Bolivia, donde no hubo una nacionalización de minas y donde no podemos decir que estén peor que Bolivia por haber mantenido la propiedad privada. ¿Por qué creo yo que la nacionalización ha sido de alguna manera innecesaria? Si comparamos el desarrollo de Bolivia a partir de, digamos, unos 50 años, del 52 al 2002, y lo comparamos con países similares en población, en riqueza, como por ejemplo Ecuador, nosotros vemos que estos países han hecho un avance un poco mejor que el boliviano, un poquito mejor en el campo económico y sin estatizar, sin nacionalizar nada. O sea, no veo yo que el argumento de la soberanía sea tan glorioso, tan importante como para realmente estatizar algo. El señor Portillo otra vez nos quiere decir algo. Siga, por favor. Doctor, el tema de los alcances para el desarrollo del país. El tema de los ferrocarriles, doctor, no hubieran habido si es que el señor Patiño, que es un señor que es cochabambino, de Anfaldo exactamente, y hay un inglés que ha escrito un libro, no recuerdo el autor, pero es bastante detallado ese libro para conocer lo que dice, y el título del libro, Patiño, el varón del estaño.
No, sí, entonces, aquí voy a escribir el nombre. Yo pienso, doctor, en lo que usted me indica, de que toda esa infraestructura, doctor, que ha sido a nivel Lado Colla, que llaman los Canvas, ¿no? Es el Lado Colla que Potosí, Oruro, un centro ferroviario más importante de Bolivia, ahora no hay, ¿no? Pero de todas maneras, en Patiño y con Xochitl, como usted dice, sí, ha salido un libro, investigaciones. Parece que aquí en la calle Ecuador, o la avenida Ecuador y Rosendo Gutiérrez, hay un edificio que ha construido la Fundación Patiño, ¿no? Y otros lugares más. Y ahí se puede encontrar, y estaba mirando algunas cosas en algunas jornadas, que obviamente Patiño es el rey del estaño. Aramayo ha sido, está al final entre Patiño, Xochitl y Aramayo, en el orden de precedencia, ¿no? Entonces, la Comibol, doctor, no voy a hacer mucho porque ya estamos en tiempo, nunca fue una empresa productiva. Como usted dice, deberían nomás dejar a los mineros, y después en 1985 el doctor Paz vuelve nuevamente a borrar lo que el movimiento hizo, la nacionalización, y viene el 21060 y seguimos igual con la Comibol. Yo quería hacer esa acotación más, doctor. Gracias. Muchas gracias, señor Portillo. Muy interesante. Voy a pensar la problemática que nos presenta Rosendo Portillo, y para ello necesitamos, estimado público, un pequeño descanso pedagógico. Por lo tanto, nos volveremos a reunir 12:20, 10 minutos, y continuamos la sesión, ¿ya? 12:20.